¿Habrá de mis exposiciones de la Galería Whitcomb, o que con tan solo 15 años mis paisajes estaban en el Salón Marie? ¿Llegarán allí los diarios donde los críticos me han elogiado? Se me revuelven las tripas por querer arribar ya. Las galerías de Buenos Aires están repletas de pinturas españolas, están todas en su esplendor. Sorolla con su dramática y pintoresca España, Anglada Camarasa representante del modernismo, y Julio Romero de Torre, quien plasma literatura en todos sus cuadros. Mis manos bañadas de impresionismo y paisajismo tienen curiosidad por aprender de aquellos artistas, y no descansaré hasta conocer a varios de ellos que serán mis maestros. Voy en busca de saciar la ansiedad de las manos de este niño prodigio. Mientras tanto, pintaré algunos bocetos de este hermoso paisaje camino al destino. Vamos a seguir hablando un poco, vamos a ir metiéndonos cada vez más en Berni, y vamos a hacer un análisis de sus obras. Como ya dijimos antes, todo lo que es arte se relaciona con lo político, con la historia, entonces vamos a ir hablando de algunas obras para que acá aprovechar a estos grandes especialistas que nos puedan ayudar un poco a descifrar bien. Digamos, uno suele ver una obra y lo primero que hace se queda con lo visual y después empieza a ver digamos, los otros significados que pueden llegar a tener. Algunas a veces uno ve una obra y pasa que enseguida saca la idea más básica, pero bueno, a veces es como medio un poquito más complicado, ¿no? Entonces vamos a tratar de... Es meterse un poco en el espíritu del autor, en este caso de Berni, y ver, digamos, qué es lo que quería contar en su obra. Claro, y más cuando uno escucha todo esto que estuvimos hablando antes, ¿no? De las revoluciones, de la relevancia de estas, ¿cómo decirlo? De esta crítica que hacían los artistas y este intento de un mundo mejor, de un nuevo mundo. Entonces vamos a hacer un breve análisis de algunas obras. Muy bien. Bueno, tenemos en la década del 30 Manifestación, así la titula Berni, 1934. En la manifestación los obreros y su familia piden pan y trabajo. En sus ojos no hay odio, no hay revancha, pero sí hay ansiedad. Quienes no conozcan la obra que estamos mencionando, es una obra que ha generado mucha repercusión, digamos, es muy conocida dentro de la obra de Berni. Invitamos a los oyentes a que busquen, digamos, el acceso a internet hoy es muy grande, que puedan buscar y ver la obra y ver qué es lo que intenta transmitir más allá de lo que nosotros les contemos. David, ¿querés contarnos un poco, a ver, más allá de lo que nosotros podemos decir, vos que sos el especialista y que conocés tanto de Antonio Berni, un poco de esta obra? Bueno, en esta obra, Berni, digamos que, para recordar, ¿no? Venía del año 25 al 30 de su viaje por Europa, sí. Que viajó becado por el Jockey Club. Ahí toma contacto, Berni venía, cuando viaja a Europa, venía de una etapa figurativa, del paisajismo, digamos, en sus obras. En Europa empieza a absorber todo este clima que había, este espíritu revolucionario que había en el ambiente del arte, y bueno, llegar a conocer a los artistas del surrealismo, a Breton, a Luis Aragón, a Tristán Tzara, lo lleva a trabajar más en el tema onírico, sobre todo con las obras de Magritte y de Chirico, ¿no? Del italiano. Después, acá cuando llega en el año 30, llega unos meses después del golpe de estado de Uriburu, sí. Se instala en Rosario y también empieza a tomar contacto con lo que era el muralismo latinoamericano, sí. ¿no? En el país también tuvimos la visita de David Alfaro Siqueiros, el gran muralista mexicano, y ya en ese entonces trabaja en Siqueiros en los grandes formatos, ¿no? El muralismo latinoamericano tiene eso de trabajar la cosa magnífica, la Exacto. magnificencia, la grandilocuencia, sí. Y los grandes tamaños, ¿no? Y así realiza esta obra, que la pinta con la técnica de temple sobre arpillera,
La arpillera era el material que se utilizaban para hacer bolsas en el puerto, para los cargamentos del puerto. O sea, utiliza un material, digamos, no ya la clásica tela en blanco de la academia, sino empezar a trabajar un material más ligado al mundo del trabajo, ¿no? Claro. Como la arpillera. Ahora vamos a desarrollar bien el tema muralismo, porque es algo que nos interesa mucho. Antes te quiero hacer una consulta de una obra que llama mucho la atención, que no tiene título, una de las últimas obras de Berni. Su última obra. Su última obra. Acá, siempre hay suerte que te tengo a vos. La última obra, que es como muy polémica. Vemos, se puede ver una mujer acostada, se ve un avión, una playa, y es como que... Queremos que nos cuentes el lado B de esta obra, porque, digamos, si bien sabemos que está como nominada como La mujer y la naturaleza, queremos saber, a ver, ¿qué es lo que quiere decir en verdad esta obra? ¿Qué es lo que quiere contar Berni? Bueno, estas son interpretaciones, ¿no? Lo hemos discutido mucho con otros colegas. Es una obra que se ha exhibido en la muestra retrospectiva del Malva, del Museo de Arte Latinoamericano. Sí. Y se la ha hecho una crítica como que se trata justamente de eso, ¿no? De la mujer, la naturaleza, la creación de Dios, la paz, la armonía. Pero convengamos que es una obra la última obra de Berni, de principios, mediados del 1981, y muestra un avión y el cuerpo desnudo de esta mujer que la interpretación que hacemos nosotros, que estaba íntimamente ligado con el tema de los vuelos de la muerte, de la última dictadura militar, de estos de tirar a los detenidos desaparecidos aún vivos, al Río de la Plata, y que aparecían en las costas tanto de acá de la costa atlántica de nuestro país como claro. en Uruguay, ¿no? Claro. Sigue siendo muy polémico todo esto, digamos. Sí. En los años 20 estaba muy ligado con todo lo que hablamos de política, en los años 30 con la Guerra Civil Española. Ahora, ¿qué pasa acá cuando más cerca de nosotros? Bueno, el golpe de Estado. Después vamos a aprovechar para que nos vamos a meter más en historia y le vamos a preguntar a Ricardo bien sobre este tema de esta década. Pero ahora vamos a ver, antes que estabas nombrando el muralismo, bueno, ¿qué ve la sociedad de Berni? O sea, hay muralismo en la ciudad. Entonces vamos a escuchar un audio que nos va a hablar de esto. Exclusivo en Grupo París. Estamos con Paola Zapa, profesora nacional de pintura que estudió en la Academia Nacional de Bellas Artes. Exactamente. Hola, ¿cómo estás? Gracias por invitarme a participar. Vamos a hablar un poco del tema muralismo. Estuve investigando así un poco antes de entrevistarte y vi que en la última participación que tuviste fue en el proyecto de muralismo y arte público que fue organizado por el gobierno de la ciudad. Exactamente, sí, exactamente. Este proyecto tuvo como principal objetivo generar actividades de impacto territorial que, contaron con la participación principalmente de los vecinos. Justamente el lema es una construcción colectiva y participativa. La propuesta consistió en realizar un total de 15 murales, justamente 15 comunas que participaron y recibieron el beneficio de una obra artística, que esto suma, por supuesto, a cada barrio. Eso es genial, me dijiste 15, uno por comuna, y en tu caso vos participaste en la comuna 5, la de Boedo. Exactamente, Boedo es mi barrio, así que sumamente feliz de representarlo con una obra de esta magnitud, ¿no? Y realmente es un orgullo. Además, se creó con una variedad impresionante. Distintos actores culturales y sociales, convivieron en la ciudad para participar activamente de esta producción de obras. Además, también artistas de privilegio muy reconocido, talleres barriales, escuelas de bellas artes, cooperativas. Realmente fue una oportunidad muy importante y además se invitó a participar a vecinos, gente en la situación de calle, grupos de cartoneros, personas que pasaban o personas con necesidades especiales. Fue un proyecto muy lindo. La actividad se articuló el trabajo con el Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires, que tenía distintos ejes temáticos en cada comuna. En tu caso yo lo que vi es que está, si no me equivoco, en la plazoleta Amaya. Sí, bien? Esto queda en Constitución y Avenida Boedo. Ah, perfecto. Exactamente. Sí. Más o menos, ¿cuánto tiempo demoraste en hacerlo?
Fueron más o menos 3 semanas aproximadamente. Ah, Sí, bien. Vos tenés un blog que es paolazapa.blogspot.com.ar y vi que ahí tenés fotos como el paso a paso de tu mural. Exactamente, de nuestro mural, porque en realidad, bueno, es de todos. Claro, Sí, perfecto. sí, esa es una linda forma de ver cómo fue avanzando el proyecto. Estos 15 que se agregaron harían más o menos qué total en Capital Federal, ¿sabrías decir? Mira, en este momento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay más de 170 obras. Es increíble cómo fue avanzando. Y bueno, justamente hablando de Berni, él era un partidario de hacer cuadros de gran tamaño que se puedan transportar. Así es como comenzó, digamos, con todo esto. Tiene obras como Chacareros, Desocupados, Manifestación, que son de esta magnitud. Igualmente, hablando nuevamente de la cantidad de obras que hay en la ciudad, puede que haya más de una obra en una misma locación. Ajá, en un Como mismo por edificio ejemplo, más de Exactamente. una obra. Como por ejemplo, en el caso de Berni, hay una situada en General Urquiza, 41 es la altura, esto queda en Valvanegra. Y hay 2 obras en ese lugar. Las Alegorías a la Ciudad Moderna 1 y Alegorías a la Ciudad Moderna 2. Estas obras tienen 3 metros por 3 metros y están pintadas sobre fresco. Pintura fresca, digamos. Exactamente, es una técnica que se llama pintura al fresco. Consiste en aplicar el pigmento directamente sobre el muro cuando todavía está húmedo y esto se reviste con una primera capa de yeso y luego otra capa de cal. Entonces cuando se aplica esta técnica, lo que se logra es que los pigmentos ya queden mezclados con el yeso. Es muy interesante, es compleja, pero es muy interesante. Hay varios tipos de muralismo. Exactamente, hay muchas técnicas que pueden aplicarse. La de pintura al fresco, que es la que te comentaba recién. Después existe la de pintura al temple. Esto es con un medio oleaginoso que se aplica a seco, se llama. Está la pintura al acrílico, el mosaico, el vitró. Son muchas las técnicas que son pueden bastantes. aplicarse. Sí, Yo sí. vi también que vos haces el mosaico. Sí. En tu página, entre todas las cosas que hay, vi que también haces al mosaico. Pero es importante hecho de que en Capital Federal ahora sumamos 15, ¿no? Pero tenemos más de 170 obras de muralismo. Sí, es una cantidad realmente impresionante. Es muy interesante que uno empiece a prestar atención en cada barrio de la ciudad sobre este tipo de arte que hay manifestado en las calles, en el espacio urbano. Tenemos muralismo y arte por todos lados. Así es. Bueno, te agradezco por haber participado, Paola. Muchas gracias. Bueno, quedó todo más que claro. Escuchábamos recién a Agustina Paravagna, nuestra productora, que una excelente entrevista a Paola Zapa, profesora nacional de pintura recibida en la Academia Nacional de Bellas Artes. Y ahora, como siempre, queremos saber un poco más, y siempre hablamos con los que más saben. Tenemos en comunicación telefónica a Andrés Sosa, encargado de las Galerías Pacífico, de las guías de Galerías Pacífico. Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me presento, mi nombre es Andrés. Antes de comenzar a hablar, que si me pueden subir un poquito el retorno porque se escucha poquito. Bueno, Andrés, sabemos que sos el encargado de hacer las guías en Galerías Pacífico. Exactamente. Y, nuestra consulta, siempre queremos saber un poco más, con lo cual quiero preguntarte acerca un poco de la historia de la cúpula de Galerías Pacífico. Bueno, sí, mire, el edificio es antes de meterme en el tema de las pinturas en sí, quería decirle que el edificio es de fines del siglo XIX, tiene más de 120 años, Sí. y una de las reformas que se hizo fue en el 45. Ahí lo que se hizo fue techar los corredores, dado que antes era abierto, y después también lo que se hizo fue construir la cúpula, a donde un año después, más tarde, en el 46, se pinta. Y bueno, como ustedes ya sabrán, participaron 5 artistas, entre ellos Berni. Los 5 eran admiradores del muralismo mexicano, esa corriente artística nacida en México allá por la década del 20, que en sus máximos exponentes, como muchos deben saber, son Diego Rivera, David Siqueiros, José Clemente Orozco, Frida Kahlo. Sí. Sí. Sí, y bueno, teniendo en cuenta que un año antes había finalizado la Segunda Guerra Mundial, los artistas, los 5, en vez de tomar temas políticos y sociales como no era muy común del muralismo, dado que para ellos la pintura era una forma de dejar el mensaje, ellos en vez de tomar esos temas políticos que podrían haber generado polémicas, problemas, controversias de todo tipo,
A diferencia de eso, decidieron mostrar temas universales, temas que nos unen a todos en cualquier parte del planeta, a pesar de las diferencias que pueden existir o no, de acuerdo al punto de vista de cada uno. Sí, ¿estos temas universales fueron elegidos por ellos o tuvieron...? Sí, exactamente. Ellos se pusieron de acuerdo, hubo 3 elementos en los que se pusieron de acuerdo a la hora de pintar. Uno fue en el de los temas a tratar, qué temas iban a tratar cada uno. Después en el tema de los colores, de usar la misma paleta de colores. Y tercero, se pusieron de acuerdo en trazar una línea armónica, que eso es bueno que lo vean en el lugar, ¿no? Que trazar una línea armónica común a toda la cúpula. Sí. Es algo que unifica todo y ubica todo dentro del mismo espacio. Bien. Eso también es muy interesante. Bueno, estamos hablando con Andrés Sosa, responsable de hacer las guías en Galerías Pacífico. Me gustaría hacerle una sugerencia a los oyentes, es que vaya a ver la obra de Berni a las galerías. Es un lugar maravilloso y casi nunca miramos para arriba o prestamos atención a lo que pasa. Y es una obra de un gran artista como ser Berni, entre otros. Sí, perdón, quiero agregar algo. Sí, por supuesto. Está bárbaro, lo de Berni es uno de los que más gusta en general. Y como bien decías vos, mucha gente pasa y no se da cuenta lo que tiene arriba. Mucha gente, he tenido las visitas guiadas, mucha gente que ha pasado caminando por lo que pasan diariamente y no, como que nunca habían escuchado la historia, y una vez que escuchan o que sienten que hay una visita guiada, se prenden y la verdad que les parece muy interesante. No solamente por lo de Berni, sino también por lo de los otros artistas. Berni es el más conocido, más famoso, el que todos más conocemos, pero también están los otros que también está muy buena la obra. Le damos igual importancia. Sí. ¿Podés repetirnos Berni, cuáles otros eran los pintores que estuvieron en el proyecto? ¿Nos puedes contar? Bueno, sí. Participó Berni, Lino Eneas Pilimbergo, Juan Carlos Castañino, Demetrio Urruchúa y Manuel Colmeiro. Este último era el único español, el único extranjero. Bárbaro. Andrés, en el momento que se decidió pintar la cúpula, ¿en manos de quién estaba lo que hoy es Galerías Pacífico? En manos al ferrocarril, pertenecía, mejor dicho, a las oficinas del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico. Uh-huh. Sí. Era una empresa que tenía, su tren, una empresa inglesa, y ese tren unía Buenos Aires con Chile. Llegaba un tren que salía de Retiro, llegaba hasta Mendoza, y que a través de una combinación pasaba a Chile. De ahí proviene el nombre de Galerías Pacífico. Desde ese momento comienza a llamarse el lugar Galerías Pacífico. Ese es el porqué del nombre. Bárbaro. Y cuando se llevó a cabo la remodelación... ¿Quién estaba a cargo de esto? ¿De quién? Perdón. De las galerías, digamos. Del edificio, funcionaba en el primer piso de las galerías, estaban las oficinas, la sede administrativa, también había un pequeño museo ferroviario. Todo lo relacionado al ferrocarril se ubicó en el primer piso de las galerías. La planta baja siguió siendo un centro comercial, como fue siempre, y el subsuelo o sótano eran depósitos y estacionamiento. Pero es importante decir que en él funcionaban las oficinas del ferrocarril, pertenecía al ferrocarril. Bárbaro. Tiempo más tarde, con la llegada de Perón al poder, se nacionalizan y esto pasa a mano del Estado. Bárbaro. Bueno, Andrés, muchas gracias. Invitamos a todos los oyentes a ir a visitar. Está muy bueno. Está muy bueno ir a verlo y hacer la visita. Claro, hacer la visita, Sí, claro. conocer un poco más de todo el arte argentino. La verdad que está muy bueno, así que los invitamos. Muchas gracias, Andrés. Bueno. Un saludo. Bueno, Gracias. muchas gracias a ustedes. Gracias Hasta por luego. comunicarse. Hasta luego. 1930. Regresa por fin a su Argentina. Qué increíbles son los viajes, qué ricos nos hace la gente y qué raros son los pasos del destino. Me vuelvo definitivamente a mi tierra, o eso mantengo en mi presente. He recorrido museos, talleres, pero en este viaje me voy con más amistades que antes y con una madurez política que a partir de hoy acompañará mi arte. Cuando llegué me instalé en París. Definitivamente es la cuna de la pintura española. Suelo compartir momentos de delirio artístico junto a otros argentinos, Butler, Badi, Solar, Basaldúa, y con el que más vínculo he forjado es con el gran Spilimbergo. Algunos nos llaman el Grupo de París. Charlas con Henri Lefebvre, mi guía, mi hermano. Sin él nunca hubiese conocido al inmenso Marx. Las calles estaban inundadas por pensamientos, filósofos y protestas. Fue un momento único en el que me interesé por todo lo que ocurría a mi alrededor. André Breton, miembro del Partido Comunista y del grupo surrealista del Café Cirano, me extendió una mano para acercarme al surrealismo.
todos estos personajes literarios, artísticos y políticos me hicieron soldado de la lucha contra el imperialismo en París. Mis ilustraciones estaban plasmadas en sus periódicos, los que yo mismo ayudé a repartir a las minorías. Qué distinto. Las mismas acciones y distintas personas. Vuelvo con mi amada Pauleka Senave y mi pequeña hija Helene. Me vuelvo a mi tierra. Siento que he venido para dejar de ser aquel niño prodigio, para volverme un hombre político, artístico, padre y esposo. Bueno, y no se puede hablar de Antonio Berni sin hablar de sus hijos prácticamente, de sus obras más conocidas, como fue por ejemplo Juanito Laguna. Tiene una serie de pinturas de Juanito Laguna, que representa a este niño que después vamos a ampliar un poco junto con David, este niño de la calle, que tiene sueños, que tiene ganas de más, siempre ganas de más, ¿no? Bueno, vamos a conocer quién era Juanito Laguna. Caballeros, buenas noches. Sean todos bienvenidos a mi show. Mi nombre es Ramona Montiel y hoy les ofrezco todo lo que soy. Si quieren saber de mi pasado, poco les he de contar. Me interesa más el futuro y lo que me puedan pagar. Me dieron vida en Corrientes, o tal vez nací en Santiago. Algunos piensan que vine de afuera, de un continente alejado. No les debe importar mi procedencia. Hace ya tiempo que dejé mi hogar. Vine en búsqueda de oro, fui tentada por la capital. Me parieron buena y educada, dulce como una flor. La sociedad fue quien me hizo mala, o así lo dice mi creador. Soy diferente a todas e igual a muchas otras. Soy una crítica hermosa, soy una dama, soy una obra. He sido costurera y una dedicada obrera también. Pero el lujo de la seda y los brillantes, solo vendiendo mi cuerpo los pude conocer. En el cabaret me siento viva, no padezco de ningún temor. Mi alma abandonó mi cuerpo, para mi trabajo realizar mejor. Estoy hecha de puntillas, un zapato y un vestido. En ocasiones soy pelirroja y a veces tengo el pelo amarillo. Pero hey, no se asusten caballeros, por favor, que aunque sea de material descartable, les brindo algo parecido al amor. He sido amante de burgueses, clérigos y marinos, coroneles, aristócratas y muchísimos maridos. Si algún día escuchan mi nombre, búsquenme en el cabaret. A veces estoy en Panamericana y otras veces a la Merced. Espero les haya gustado, señores, la biografía de la dama del amor, aquella que cuando sea vieja verá sola caer el sol. Sin embargo, no me arrepiento, las decisiones las he tomado yo. No pertenezco a ningún hombre, solo a mis amantes, a la ciudad y a mi autor. Bueno, recién lo que escuchábamos era Ramona Montiel, no Juanito, porque a Juanito lo guardamos para después, porque tenemos demasiado para hablar de él. En este caso tenemos acá a Vanessa Cloquel. ¿Qué tal, Vane? ¿Cómo estás? Hola, chicos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vos nos vas a hablar de Juanito Laguna y los artistas inspirados en él. Sí, en esta obra de Antonio Berni. Sabés que en el año 1977 se lanzó un disco sobre Juanito Laguna, que lo produjo César Isela, el gran cantante folclórico argentino. Pero ese disco, como fue lanzado en plena dictadura militar, desaparecieron cintas, bueno, se desapareció el disco y se hizo un relanzamiento de este disco que se tituló Juanito Laguna Berni 100 años, que también fue producido por el mismo César Isela y cuenta con canciones de Mercedes Sosa, el mismo César Isela. Pero si quieren, para que nos cuente un poquito más sobre este maravilloso material, tenemos en línea a este cantante folclórico argentino, César Isela. Qué honor. Bueno, la verdad, un honor grande. ¿Qué tal? Buenas noches, César. ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Vanessa. Te felicito por... ¿sí? Porque estamos hablando de un personaje maravilloso,
estos hermanos luminosos que hemos tenido en América Latina, en el tramo más difícil, que ha sido parte importante del siglo pasado y su historia. Y Antonio Berni de verdad ha sido un trabajador de una realidad que lamentablemente todavía la vemos por Latinoamérica, ¿no? Él trabajaba con elementos, como lo cuenta, yo lo llevé al estudio, y a él, si ustedes pueden pasar luego un minutito, que él cuenta cómo nace Juanito Laguna, desde los basurales, desde los lugares donde él recogía los elementos para hacer luego los collages de Juanito, de la obra de Juanito Laguna. Por supuesto, acá tenemos el disco y ahora vamos a escuchar un poco. César, ¿vos decís el primer testimonio, el que cuenta cómo nació este personaje, o el segundo? De verdad que yo mantenía una amistad muy linda con Antonio Berni, como yo trabajé muchísimo en mis discos con Carlos Alonso, con Berni, con Jurgen, con Carpani, pintores excepcionales, porque me parecía muy lindo, muy bella la historia de que a la par de la discografía, donde había muchos compositores, poetas, etcétera, cantores, podíamos seguir incluyendo otra rama de la cultura, que era en este caso algo tan hermoso como la pintura. Exacto. La historia de Latinoamérica está llena de estas historias de grandes pintores como Guayasamín en Ecuador, o tantos pintores fantásticos muralistas de México. Sí, César, si te parece, escuchamos un pedacito de este testimonio de Antonio Berni. Sí, cómo no. Gracias. Podría decirse que Juanito Laguna, mi personaje, es un poco mi personalidad, poco soy yo. Pero Juanito Laguna nace a fines del año 58, más o menos. Es decir, después de mi vuelta de Santiago del Estero. Porque la gestación de Juanito Laguna comenzó en aquella provincia, cuando yo iba a pintar por el departamento de Figueroa, por el pueblo de Sabagasta, en las termas de Río Hondo. Ahí comencé a familiarizarme con los changuitos. Pero a pesar de que yo en muchos de los dibujos les ponía los nombres propios de cada uno, nunca bauticé a todo ese ciclo de dibujo, identificándolo con un nombre, con un calificativo o con un bautismo. César, genial este audio y este testimonio de Antonio Berni. Claro, es un testimonio que puede dar mucha claridad a quien está escuchando. Sí. Y vemos que si él está hablando de mitad del siglo pasado, de personajes pululando por las calles alrededor de los extramuros de las grandes capitales de América Latina, y lamentablemente viajando por Latinoamérica, que ya han cambiado tanto las cosas, de verdad que se nota ese cambio. Sin embargo, todavía vemos en Buenos Aires los cartoneros, vemos en México personajes que todavía están siendo cantados, mucho menos que en otras oportunidades, pero es bueno el testimonio de la cultura. Sí. Es muy importante ese testimonio, en donde siempre se puede participar en el pensamiento intelectual sobre la cultura al servicio de las vivencias de la gente. Exacto. Y César, ¿cómo hizo para incluir la voz de Antonio Berni? ¿Cómo lo convenció? ¿Cómo lo citó? No, él era aparte un trabajador incansable, un hombre que hizo reformas en la cúpula de la Galería Pacífico, me acuerdo, en el 70 y tanto. Yo lo iba a visitar y estaba arriba de las escaleras. Sí. Él tenía sordera, y para que no lo molesten se desenchufaba el aparato y se ponía a trabajar. Era un hombre muy lindo, realmente, un personaje muy lindo, y ha hecho obras inconmensurables. Sí. Y sobre la base de un bellísimo cuadro dedicado a la orquesta de tango tan tradicional de aquellos años, la cantora de barrio con una orquesta de bandoneones y piano y bajo, pintó a varios personajes que justamente trabajamos sobre la obra de Juanito Laguna. Te nombro algunos para que la gente sepa. Sí, por favor, para que conozca, porque hay muchos artistas que... Astor Piazzolla con Horacio Ferrer, Manuel J. Castilla con el Cuchi Leguizamón,
Falú con Jaime Dávalo, Sí. Hamlet Lima Quintana, Armando Tejada Gómez, que me hizo un poema sobre el mundo prometido a De Juanito Juan, Laguna. lo canta sobre Mercedes Sosa. Exactamente. Sí. Y aparte los cantantes que hay, Mercedes Sosa, y atrás de Mercedes es difícil cantar. O sea, ha sido un disco con una obra que ya preestablecida venía, y Antonio me dijo, César, mira, hay un montón de canciones hechas sobre los cuadros. A trabajar sobre este mundo prometido a Juanito Laguna y hacemos un disco. Y él se prestó y vino al estudio, yo lo grabé muchísimo, inclusive tengo un testimonio manuscrito de él, donde lo que dice en el disco me lo regaló, o sea, era un modo de trabajo de una generosidad enorme. Sí, Él no solamente pintaba todo esto, sino ayudaba a mucha gente. Iba a Santiago del Estero a pintar los changuitos del monte, después le regalaba muchas cosas. No le regalaba los obras porque la gente no sabía quién era Antonio Berni. Y entonces la gente, te cuento una anécdota muy bonita que a la gente le va a gustar. A ver. En Santiago del Estero, en las termas de Río Hondo, él iba a los barrios, los barrios carenciados, a los barrios de gente humilde, y venía la gente, la llamaba a la gente para pintarla. Entonces de repente pasó una señora que iba a carrear agua, una paisana santiagueña, y le dije, doña María, venga que la pinto. No, espere un ratito. Fue a la casa y se pintó, se puso el mejor trajecito floreado que tenía, tierna. Y vino sin dentadura para que la pinte él. Y al final de cuentas hizo una obra hermosa, antes y después de eso. O sea, este era el pintor que retrataba, como decíamos, aprendimos de tantos poetas del continente, que tenemos que contar las cosas que vive la gente, que no hay otra alternativa en el arte. Exactamente. Y usted lo quería mucho a Antonio, tengo entendido, porque hemos hecho una amistad preciosa, a tal punto que sé que tenemos poco tiempo, pero tengo un montón de anécdotas para contar. Cuando yo llegué a La Habana con Tejada Gómez y fui a la Casa de la Cultura, a la Casa de las Américas, subiendo a un sector de la Casa de la Cultura, encontré una obra de Antonio Berni. Y eso a otro día les cuento, porque él vivía en París, vivió unos años, como acostumbraban los intelectuales a encontrarse en París para hacer sus obras o intercambiar sus obras. Y tuvo una experiencia tremendamente terrible para ir a Cuba. Siempre el avión fallaba o no andaba el motor, hasta que un día decidió mandar las obras y no ir nunca a La Habana. Claro. Por lo tanto, el avión partió sin el pintor y los cubanos se quedaron con todas las obras de Berni, entre otras cosas que puedo contarte. Qué lindo. Y escribió una bossa nova, ¿no? Que se llama... Claro, porque en definitiva, si miramos toda esta obra, si conocemos esta obra, los colores que acompañan no están exentos de la alegría de esa gente que está pintando. Sí, pese a la de pobreza, verdad. Entonces me pareció que no tenía, yo no puedo hacerle un tango porque soy salteño, entonces me pareció lindo ponerle un ritmo de mucha alegría, como es un ritmo brasilero, ¿sí? No, realmente a él le gustó mucho. Está hermoso este disco. Sinceramente, yo ayer lo escuché varias veces y me entretuve. O sea, está perfecto editado, está muy bien, porque tuvieron que reunir todo el material. Es un trabajo muy digno, muy noble, y aparte tiene artistas maravillosos adentro del disco. Sí, la verdad que sí. Bueno, César, muchas gracias por compartir este... Vanessa, te agradezco infinitamente y te felicito de todo corazón que una joven como vos y con tus compañeros le interesen esta temática. Deben hacerlo más seguido, así los jóvenes también aprenden. Por intermedio de la palabra, de la radio, de la música, se aprende muchísimo. Yo aprendí muchísimo de Changuito en mi provincia. La verdad que gracias por todo. No, gracias a usted y por la predisposición que tuvo desde el primer momento. Muchas gracias. Chaucito. Habló con nosotros César Isela. Gracias, Vane, y gracias, César Isela, por la conversación. El cielo de Buenos Aires agrisa las villas de cartón.